Muy buenas noches, surferos. Estamos en un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Y se podría decir que hoy estamos ante el último Primeras Impresiones del año, así que nos vamos a poner catastróficos. Vamos a hablar de nuevo de las Clamp, pero esta vez para bien, espero, porque hablamos de X. Y aquí está mi Clan Bro. Bueno, yo creo que Clan Bro no tengo ninguno. Aquí estoy solo con las Clan. Oli, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. A ver, estás solo con las Clan, pero es verdad que en el caso de X sí que te acompaño desde hace muchos años. Los dos somos muy fan de esta serie. Y por tanto, bueno, yo creo que así hoy nos podemos considerar X Bros. Sí. Encima somos fan de X Japan, así que... ¡oh! Todo lo que lleve una X nos mola. A ver. Esa es la vida. Todo lo que tenga X. Obscenidades nada más, obscenidades. Pues ya estamos listos para hablar de este clasicazo que nos trae de nuevo Planeta Cómic. Y sin más historia, vamos adentro. Bueno, de las Clamp en este programa nos vamos a hablar, puesto que ya hicimos, yo creo que un análisis bastante exhaustivo cuando hablamos de Tokyo Babylon. Así que yo creo que podemos hablar directamente de X. X es una obra que empezó en 1992 en la revista Suka de Akita Shoten y se estuvo publicando de forma más o menos continua hasta el 2003. Efectivamente, año en el que no es que terminase la serie, sino que desgraciadamente entró en una pausa por temas diversos que ahora comentaremos, porque hay teorías por un tubo sobre este tema, pero una pausa que hasta día de hoy ahí anda. Estamos en esos 19 tomos, ¿no? De los supuestamente 21 tomos que tenían que ser, ¿no? Siguiendo también el número de las cartas del tarot a los que tan ligado está este manga. Y nada, nos quedamos por tanto a 2 tomitos del final y ya te digo, pues llevamos, ¿cuántos años son? 23 años, ¿no? Esperando este final. y nos pueden dar otros 23, creo yo. Esto no va a acabar nunca. Al menos yo lo creo. Yo creo que ya las Clan han desistido con esto. Pero bueno, sin más historia, tú lo has dicho. Son 19 tomos, de los cuales se puede decir que son 18 y medio. Puesto que el último tomo que ha salido ahora en esta Premium Collection y todo esto, básicamente son unos pocos capítulos. Entonces siempre se ha considerado este último tomo como el 18 y medio. Y a saber si lo veremos aquí publicado. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Si no me equivoco, en Japón salió dentro de esta Premium Collection, ¿verdad? Que de hecho era como el gran aliciente que tenía, ¿no? La edición esta Premium, bueno, de la que después hablaremos cuando hablemos del tema de la edición, ¿no? El gran aliciente es que se recuperaban esos capítulos de la revista que nunca se llegaron a recopilar anteriormente en tomos, porque es que directamente no llegaban a cubrir lo que era un tan común japonés, ¿no? Claro. Pero bueno, por ahí se quedó pues en ese 18 y medio, como lo llaman, y bueno, una cosa un poco triste que, bueno, sirve quizá pues para paliar un poco el ansia, ¿no? Por ver el final de X. Y realmente lo que tú dices, tío, da la sensación de que habiendo publicado esos capitulillos así, en plan, esto es lo último que se publicó, aquí lo tenéis, da la sensación de que es que ni siquiera tienen planteado continuar, tío, porque, no sé, incluso con Nana veo yo más oportunidades, opciones de que se termine que con esta X, que es que ya directamente lo veo casi imposible. Sí, lo de Nana es por una razón bastante evidente. Aparte que Nana es solamente una obra, la tía no se ha dedicado a abrir 200 millones. Lo de las Clan ya es otra historia. Las Clan que tiene unas cuantas en pausa, si no me equivoco, ¿no? Unas cuantas series, además de esta X. Tienes más de 10 series en pausa. 10 series, bueno, más que en pausa, directamente que no la acabaron por una u otra razón. Pero ahí está, por poner nada más que unos títulos, porque no podemos tirar aquí esta mañana, pero ahí tenemos esa Lawful Drag. Ahí tenemos también ¿cómo se llama esta? La de los detectives Clan, que supuestamente cerraba con 3 tomos, pero al parecer sí que quedaban cosas por decir. También, por supuesto, esa Clover, que lleva parada desde junio del 99. Esta que se quedó en 4 tomos y ahí se quedó. Que para muchos decían que estaba cerrada, pero vamos, que la historia o la idea era seguir con esa obra. Kobato, ¿qué más? Teníamos también incluso Tsubasa Chronicle, que por mucho que dijeron que ya estaba cerrada, sacaron la nueva miniserie esta de 3 tomos, que para mucha gente no le convenció en absoluto, y dijeron, no, que la vamos a continuar. Y ahí está.
ahí está, a día de hoy, yo no sé ahora mismo en Japón, la verdad, porque ya no sigo para nada las Clamp, pero vamos, aquí en España ni se les ve ni se les espera esa continuación. Ya, es un problema que tienen bastante grande, tío. Eso de abrir muchas series, dejar por el camino otras tantas, y la verdad que es un problema. Y a veces con una excusa un poco baratunas, podríamos decir, porque en el caso de X no hay nada realmente oficial, ¿no? Pero sí que hay teorías sobre por qué está en pausa, alguna de ellas un poco, a ver si me la puedo creer, ¿no? Como esa que se dice de que la dibujante tenía un problema en la muñeca, que curiosamente era solamente le afectaba para X, ¿no? Porque años después abrió otra serie, mientras esta seguía a tirar la cuneta, así que ya me dirás. Sí, efectivamente, y es que decían que Satsuki Garashi sufrió una lesión en la muñeca, y que eso le dificultaba dibujar, pero vamos, que eso excusa barata. Eso te lo he dicho antes de cachondeo en un audio de WhatsApp. Eso me recuerda cuando el Fari no firmaba porque decía que se había hecho daño. Vamos, ya después tenemos otra, por supuesto, ya que esa sí se han repetido más. Una de ellas era que las mismas Clamp no querían hacer un final tan escabroso, puesto que no querían herir sensibilidades por el tema de terremoto, por el terremoto de Kobe del 95, etcétera, etcétera. Pero vamos, ya llovió bastante desde el terremoto de Kobe del 95, hasta el punto de que hubo otro terremoto aún más grande después. Pero bueno, ya tienen la excusa. Ahora dirán que no, fue el de Fukushima. El de Fukushima ha sido el clave. Y por otro lado, que culpaban directamente a la editorial, a Kadokawa Shoten, que dicen que al no estar de acuerdo con el final, porque decían que era demasiado violento y triste, pues las Clamp no daban su brazo a torcer y decían, pues no lo hacemos. Y en vez de irse editorial o publicarlo de 1000 maneras, porque yo creo que esas mujeres tienen las puertas abiertas de todas las editoriales, pues decidieron decir, agito el puño muy fuerte, pero no lo termino. Así que... Una pena. Sí, podéis creeros cualquiera de estas, yo no me creo ninguna. Yo directamente creo que la dejaron un poquito en barbecho por el tema que fuera y ya se han aburrido de X y dicen, ya, ¿para qué? Yo creo que puede ser perfectamente lo que se ha comentado, que es el que más se ha hablado, ¿no? El tema de los terremotos y tal. Pero claro, el hecho de que ya sean tantísimos años, yo creo que ya llegó un punto en que dijeron eso, mira, no tengo ganas de tomar X otra vez de nuevo, estoy muy bien con las series actuales con las que llevo, que además están teniendo mucho éxito, porque recordemos que luego llegó esa época de las Clamp, donde bueno, empezaron a romperlos más con otras series más actuales, que se alejaban un poco de este rollo también, y directamente yo creo que ya quizá no casaba un poco con el estilo de las nuevas Clamp, y por tanto, pues se han desligado de la serie completamente. Y me da mucha pena, tío, me da mucha pena porque para mí sigue siendo mi favorita dentro de las obras de estas autoras. Sí, es lo que tú dices. También llegó Sakura, Cazadora de Cartas, que ya fue la que la rompió dentro del mundo de las Clamp. Luego Tsubasa, al hilo también de Sakura y compañía. Es que después ya vinieron... Son otras series, tío, que en mi opinión como que le dieron un viraje al estilo de las Clamp, y a partir de ahí ya no solo cambió un poco argumentalmente lo que eran sus historias, sino también su dibujo. Que ya lo vemos, que a día de hoy... Pues comparativamente el estilo que tenían en esta X con el actual es que dista un mundo. Bueno, lo hablaremos también después del dibujo, pero yo creo que todo eso ha hecho que ellas cambien mucho y por tanto quizás ya pues no le atrae tanto la historia de X. Sí, y vamos, y es una pena porque lo hemos dicho, para mí X es la mejor de las Clamp y un clasicazo entre clasicazos. Totalmente un clasicazo, además, pero no solo en el papel, tío, porque tenemos que hacer un poco de memoria y recordar esas versiones animadas de X, ¿no? Porque tiene varias. Y yo te diría, tío, que fácilmente de mis favoritas, tanto la serie como la película, ¿no? De aquellos inolvidables años en los que empezamos un poco a investigar cómo era el mundo del anime más allá de lo que se publicaba en España. Joder, ya ves. Yo creo que nos acordamos todos de aquella pedazo de película de Rintaro, del 96, si no recuerdo mal, que tenía una animación brutal. Y que era una película que iba a 200 por hora, pero peliculón. Te dejaba marcado, tío, por todo. La animación, el estilo, la oscuridad, todo. La música, por supuesto, que todos nos aficionamos aquí en Japón con aquella peli de X. Yo que sé, eran 1000 cosas, tío. Y después llegó también esa serie de animación, ¿no? Con, bueno, menos calidad, obviamente, era un anime, ¿no? Pero que igualmente yo lo gocé. Sí. Esta sí llegaba a un punto que obviamente pues se inventaba, ¿no? Un poco la trama, porque no estaba dibujada. Claro, cada película hay que decir que tenía un final diferente.
Y perfectamente, para mí, podía ser perfectamente el final de la serie o el final de la película, podían ser un final más que correcto para el manga. Y bueno, ya que hablamos de animación, yo creo, y lo has mencionado tú antes con X Japan, teníamos que mencionar ese VHS que salió bastante tiempo antes de la película, si no recuerdo mal, en el que hicieron ese vídeo musical llamado X al cuadrado, con la canción X de X Japan, que es la hostia. El vídeo ese te aficionaba, vamos, te convertía automáticamente en X, tu serie favorita, o tu peli, o tu manga, igual lo que fuera, tú veías aquello, tío, y se te ponía la piel de gallina, total, tío, es que era brutal. Total. Yo creo que fue el primer acercamiento para muchos que no conocíamos la obra. Fue el primer acercamiento y de repente tú te ves unas imágenes así de pelea, esto con ese dibujazo, esa animación y ese musicón, que es que te ponía los pelos de punta, tío. Totalmente, vamos. A mí aquello fue inolvidable y ya te digo, hizo que me aficionara tanto a este manga como a aquel grupo. Así que con eso te lo digo todo, ¿vale? Sí. Pero bueno, vamos a dejar de ponernos nostálgicos y vamos a hablar de la edición, aunque un poco nostálgico sí que nos tenemos que poner, puesto que esta es la tercera vez que X sale en nuestro país. Tenemos que recordar que en 1995 ya se hizo una primera intentona por parte de Planeta, que lo editó lo que sería lo correspondiente al primer tomo en 3 comic books. Obviamente quedó inconclusa y ya después, un poquito más adelante, en el año 2000, ya Planeta la editó en su formato tankobon, sin sobrecubiertas, los 18 volúmenes que había hasta la fecha. Una edición, a mi gusto, es verdad que era sencillita, como la de aquel momento del Puño Estrella al Norte o Bastard que había, sin sobrecubierta y chiquitita, pero bastante efectiva. Sí, era resultona. Me sorprendió, por ejemplo, que tampoco llevaba solapa ni nada de eso, ¿no? Era una cosa bastante aséptica, pero molaba mucho, ¿no? Con aquella X de diferente color según el volumen en portada. Y nada, se estuvo publicando durante esos 4 años, entre 2000 y 2004. Salieron todos a esas maravillosas 995 pesetas al principio, ¿no? y nada, ahí se quedó, obviamente, pues donde la dejaron las Clamp. Sí, hemos tenido que esperar ahora ya hasta 2025 a que nos traigan una nueva edición, ahora en formato tomos B6, ya así con sobrecubierta, en rústica por supuesto, y con esos detalles que viene a ser la Premium Collection, ¿no? Que es las nuevas ediciones que están trayendo de las obras de las Clamp. Ya vimos la de Tokyo Babylon, ¿no? De hecho, si tenéis la de Tokyo Babylon, esta es clavada, los lomos son iguales, formato igual, mismas calidades, e incluso el tema de las portadas, al igual que pasa con aquella, también están redibujadas. Cosa que yo ya he dicho, lo dije con Tokyo Babylon y lo digo en esta. A mí estas ediciones de Premium tiene poco. Tiene poquísimo, tío. Que vale, que tienen las páginas a color, me parece guay. Pero esas portadas nuevas a mí no me gustan, no me convence el nuevo estilo de las Clamp. Y las ediciones las veo muy austeras. Fíjate que la edición original de X era una X en la portada y se acabó. Pero, tío, el tener ese dibujo en el lomo, que hacía como una especie de viñeta larga. Y también esa ilustración al dorso que hacía referencia a la carta del tarot, pues eso ya, nada de eso tiene ahora. Lo tiene dentro, sí, que es un detalle que sí me ha gustado, que lo tiene en el interior, pero me queda rara, no me termina de convencer. A ver, vuelve a estar ahí el tema, yo creo, a ver, yo dentro de lo poco que sé sobre el tarot, me da que las portadas, cada portada representa una carta del tarot, obviamente redibujada, no el estilo que tenía originalmente. Está guay el hecho de que la X que tanto me gustaba de la portada la tienen en la parte trasera del manga, me alegra no haberla perdido, porque era como un sello muy propio, ¿no?, de esta serie, esa X aséptica y sin más explicación. Pero sí que es verdad que el estilo visual ha cambiado tanto de las Clamp que los personajes los ves en portada y parecen que están aniñados, tío. Parece que estás viendo, por ejemplo, a Kamui, el protagonista, con 12 años, coño, en vez de con la edad que tendrá cuando está en el manga. Están todos mucho más aniñados. Es un estilo que es verdad que ha perdido un poquito. Pero bueno, sacrificamos esa portada, que tampoco es que la original fuera la releche,
pues por estas otras calidades y demás. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije en el primera impresión de Tokyo Babylon. Lo que más le pesa a esta Premium Collection, yo creo que es precisamente el nombre, tío. Sí. Porque de Premium no tiene nada. Efectivamente. Le llegan a poner otro nombre, eso puede ser, yo que sé, la edición homogénea, porque lo que están haciendo es homogeneizar todas las colecciones de las Clan con este mismo tipo de formato, ¿no? Claro. Pero de Premium tiene muy poquito. De hecho, 8,95 es lo que vale este manga, ya ves tú. Más barato incluso que la media de lo que se publica en España. Hombre, eso la verdad que se agradece, ¿eh? Porque encima que te metan 10 pavazos por el tankobon, ya duele. Vale que tiene esa esos dibujillos a color, esa página a color, mejor dicho, y tal, pero no lo merece. Yo es que ya te digo yo que para mí algo premium hubiese sido, por ejemplo, las ediciones que salieron de Tokyo Babylon o de otras series que recopilaban la serie en menos tomos, unos tomos un poquito también más grandes, no solamente tamaño B6, sino por ejemplo un tamaño Kazenban. Pues mira, ahí pues sí, aunque hubiese sido el mismo número de páginas, pero nada más el tamaño Kazenban, para mí le hubiese dado ese toque premium, pero esto no, esto para nada. No. Realmente lo que le aporta más valor es ese tema de las páginas con lo que tú has mencionado, que al principio encontramos 3 o 4 páginas con ilustraciones y demás, muy chula, porque el estilo de las Clan en aquella época, como decimos, nos gusta mucho, muy guay. Y luego es verdad que también han hecho una nueva traducción, ¿vale? Del manga. He leído por ahí gente que decía que le gustaba más la original, otro que le gusta más esta. En mi caso, sinceramente, pues, tampoco, no sé, ni la otra, la original era que fue, yo qué sé, súper épica, que a mí me dejara muy marcado, ni esta me ha rechinado en absoluto. No tengo ningún tipo de queja, no he leído nada que me haya, no sé, que la haya interpretado mal, así que no tengo tampoco ningún problema con ella. Yo, si no tengo la otra, como en mi caso, porque me deshice de la original en su día, pues me parece bien pillarla. Ahora que si tienes la otra, Ale, como tú, tampoco le veo un sentido que te cambies por esta, sinceramente. No, yo tampoco lo veo. Y bueno, ¿y cómo ha funcionado esto en el mercado? En un mercado porque salió una semana que la semana tenía tela, ¿eh? Esa semana del 1 al 7 de diciembre en pleno salón del manga, la verdad que salieron un montón de cosas, pero no ha funcionado mal. No ha funcionado mal a ver, viendo los números que hay hoy día, yo no veo que hayan sido unos números exageradamente bajos. La tienen listada 170 usuarios. Sí, hace 3 semanas de aquella fecha ya, 170 personas en estas 3 semanas, no está mal, tío. Ya te digo, nos coleará todavía el Salón del Manga un mes más incluso en cuanto a primeras impresiones, porque se publicó tanto en aquellos días que muchas series yo creo que incluso pasaron un poco bajo el radar de muchas personas, porque es que fue una auténtica avalancha. Pero mira, esta X dentro de lo que hemos estado viendo no está tampoco tan mal, tío. 170 personas para una obra que encima ya se ha publicado íntegramente, vamos a decirlo así, ¿no? Luego podemos compararla con otra, como por ejemplo esa de Devilman que ha traído Manga Line, ¿no? Que bueno, yo diría que esa es de un perfil más bajo, más discreta. Sí. Tampoco tiene una distribución como está teniendo X. La tienen 35 personas, 35 puretas, ¿no? Como nosotros somos. Entre ellos yo. Hombre. Por otro lado tenemos el barco de Teseo, que ya nos la ha traído Norma Editorial con 97 usuarios, así que eso tampoco está funcionando mal, pero bueno, si lo comparamos con X, la verdad se queda bastante alejadito. Y mire, me ha equiparado ese Gon, tío. Este Gon que además reseñé yo en el último programa que hicimos, último de la temporada, por cierto, anda por 132. Mira que es una serie cara, que te la tienes que comprar integral, ¿no? Con casi 60 euros. Pues mira, no son malos números, tío, no son malos números. No, es normal, te la quitas del tirón en un cofre y se acabó. Y fíjate, tampoco ha tenido malos números esa Guitar Shop Rosie, que vosotros hicisteis el primera impresiones hace también relativamente poco, con 126 usuarios. Así que no está nada mal. Está bien, tío. Yo creo que se sigue manteniendo a flote el mercado a pesar de la avalancha que estamos teniendo. Y ya que hablamos de avalancha, ¿de qué va esta X? O como se llamó en España durante mucho tiempo, esta X 1999, Oli. El 1999 es muy importante, porque además de ser el año en el que se sitúa este manga, bueno, pues marca un poco casi el final, ¿no? De lo que puede ser el mundo. Que parece que cuando llegue el año 2000, en este manga por lo menos, se nos viene el apocalipsis.
De hecho, aquí lo que hacemos es seguir a Kamui, ¿no? Que es un misterioso chico que regresa a Tokio. Por supuesto, estamos hablando de las clans. Tokio tiene que ser un elemento clave de la obra, ¿no? Después de estar muchos años fuera, vuelve aquí, ingresa al instituto y allí se encuentra con, bueno, los que eran sus dos amigos de la infancia, Kotori y Fuma, ¿no? Son dos hermanos con los que creció. Pero parece que Kamui ahora pues no tiene intención ninguna de entablar de nuevo contacto con ellos, ¿no? Se muestra como muy distante, incluso un poco borde, ¿no? Con ambos. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque parece que Kamui está envuelto en esta trama apocalíptica que os decía, ¿no? Que apunta al año 2000 como el año del fin del mundo. Y que donde además hay dos grandes bandos enfrentándose para que Kamui precisamente se una a ellos. Parece que es como una pieza angular, ¿no? En este fin del mundo. Por un lado tenemos el clan de los dragones del cielo y por otro el de los dragones de la tierra. Cada uno está compuesto por personas con poderes sobrenaturales que básicamente pues tienen una guerra abierta entre ellos y que esa guerra se está disputando pues en mitad de Tokio, como iremos viendo a lo largo de este primer volumen ya. Ahí va, y se puede decir, los dragones del cielo vendrían a ser la gente que quiere salvar a la humanidad, que quiere dejar todo más o menos como está, mientras que los dragones de la tierra hacen honor a su nombre a la tierra y lo que quieren es proteger esta. Es decir, erradicar a la humanidad y que empiece todo desde el principio. Tenemos a los buenos y a los malos, ¿no? Cada uno con su líder. Hemos visto ya una de ellas, la otra no la hemos visto todavía, si mal no recuerdo, la verdad. Pero como tengo la serie, la hemos leído, ¿verdad? Esto tenemos que decirlo, vuelve a ser un primera impresión un poco tramposillo, ¿no? Pero vamos a intentar ceñirnos al primer tomo. Y eso sí, son dos bandos en disputa, uno digamos los buenos, otros los malos, cada una con su líder y se van lanzando unos contra otros batallando en mitad de la ciudad. Realmente lo de bueno y malo es un poco, está cogido con pinzas porque realmente el querer salvar a tierra, la naturaleza y todo eso se puede tomar como que es una persona mala. Entonces esos grises, esa escala de grises que tenemos los personajes, pues hace que esta serie sea tan chula, porque muchas veces no sabes de qué bando ponerte. Totalmente. De hecho, es verdad que es muy habitual en el roster, ¿no? De cada uno de estos dos equipos. Pues hay personajes que te puedes empatizar con uno, con otro, te puede gustar de este, te gustan 4, del otro te gustan 5, y al final, como tú bien dices, no hay un claro bando que diga este es el bueno, este es el que mola. Y yo para mí es una de las grandes atractivos de X, que estás viendo a Kamui, que se tiene que decidir por uno de estos dos bandos, y no queda nada claro cuál va a ser el que, ¿no? El que decida la balanza, el que se quede con él al final. Y durante, a ver, de nuevo, estamos hablando del primer tomo solo, pero bueno, esto que vemos en el primer tomo, donde ya se están peleando por él, va a suceder o se va a alargar en el tiempo bastante, y para mí es uno de los grandes puntos de X, tío. Sí, tío, y bueno, lo que tú has dicho antes al principio, que tenías toda la razón de que todo tiene que estar situado en Tokio, y yo creo que este manga es perfectamente, se podría decir que es una guía de viajes de Tokio, una guía de visitas, porque es que todas las zonas, por así decirlo, importantes son edificios importantes de lo que es Tokio, que si la Torre de Tokio, el Palacio de la Dieta, etcétera, etcétera. Pero en este primer tomo ya vemos que está el personaje este de Hinoto, que es una vidente, una mujer que tiene sueños premonitorios. Es la primera que empieza a hablar de los sueños premonitorios del futuro de la Tierra. Y su emplazamiento es justo debajo del Palacio de la Dieta, que es básicamente el edificio del primer ministro de Tokio. Así que... Sí, efectivamente, la verdad que está muy ligado a todo eso. Ya sabemos que las clans son apasionadas de Tokio, de todo lo que es su flavor, ¿no? Su feeling, su ambientación, sus rincones, y lo vuelven a representar aquí igual que ya hicieron en Tokio Babylon. Y lo que tú dices, volvemos a encontrarnos con toda esa ambientación oscura, por ejemplo, las calles, los típicos ambientes. No falta el instituto tampoco, tan típico de todas las series más de esta época, ¿no? No podían faltar. No sé, yo creo que tiene todo aquello que mola de las clans, pero en mi caso esta es la obra en la que veo esa ambientación que realmente me gusta, esa ambientación urbana, esa ambientación oscura que tan estupendamente representaba la película, y que aquí pues la vemos también, tío, y la vemos muy barroca. Luego lo comentaremos en el tema del dibujo con más detalle, ¿no? Pero para mí es de las cosas que me mola de esta historia, tío, el hecho de que sea tan urbana y que vea a personajes tan variopintos de pronto librando batallas ahí, como tú decías, tío, que si la Torre de Tokio, en un barrio cualquiera, abriendo esos campos de fuerza que son como cubos, ¿no? Donde ellos combaten dentro para no hacer daño a lo que es la ciudad, y me parecían todos detalles muy, muy chulos, tío. Yo también tengo que decirlo, es una obra de las clans en la que la acción es muy importante. Quizá por eso también sea de mis favoritas, ¿no? Porque a mí me mola mucho los mangas de acción.
Y al contrario que en otra que pasa un poco más desapercibido, que se pierde un poco más en temas de romance y tal, aquí yo creo que la acción tiene un peso muy, muy, muy importante. Sí, sí, la acción y si te fijas, la nocturnidad también tiene un peso bastante importante. Esos chavales andando con el traje del instituto en mitad de la noche, ¿no? Con la maleta al hombro y de pronto aparece un tío y se le gana hostia en mitad de Tokio, como digo. Para mí eso es X 100%, y después lo hemos visto en muchas otras series que me han gustado. Muchas veces menciono Kamikaze, por ejemplo, que parece una heredera muy digna de X, pero para mí X es el origen de todo ese rollo tan guay, tío, tan japonés. Sí, sí. Yo de hecho me metí en Kamikaze precisamente porque tú me la recomendaste, me dijiste, si te gusta X, léete Kamikaze, y efectivamente. Una de esas dignas sucesoras. Claro. Que obviamente no tan larga, pero la verdad que estaba guapísima también. Hay muchas, sí, exactamente. Y bueno, en este tomo también veremos presentado a dos personajes que también son bastante importantes para la trama, como son Arashi y Sorata. Que son dos personajes que no quiero decir mucho más porque ya nos metemos un poco en vereda. Pero para mi gusto, Sorata es uno de los mejores personajes del manga. Sí, sí, totalmente. Son de los más guapos, tío. Yo me quedo también con Arashi, tío. Este personaje con esa katana, ¿no? Que le sale de la mano, tío, que no sé, yo creo que en aquella época quizá era más impresionable. Todas esas cosas me parecían tan brutales que a día de hoy, cuando las vuelvo a releer, tío, me siguen impactando igual, no sé, que son unos personajes muy carismáticos. Y eso que no han salido todavía es, por ejemplo, ya lo comentamos en Tokyo Babylon, ¿no? Los protas de Tokyo Babylon. Efectivamente. Que aquí tienen un peso importante, nos adelantamos un poco a este primer tomo, lo siento mucho, de hecho lo comentamos en Tokyo Babylon, que nos metimos en ella porque podía funcionar un poco a modo de precuela de X, ¿no? Pero los que eran protas de Tokyo Babylon aquí van a tener un peso importante también en X. Bastante importante, efectivamente. Y bueno, y volviendo a lo de Arashi, a mí me impactó totalmente cuando sale la katana de la mano por primera vez. Fíjate, esas venillas así que parecían de la mano, la verdad que estaban guapísimos. Es que, ya te digo, este X tenía todo para que nosotros como adolescentes de 18 o 19 años que teníamos, me parece, cuando leímos esta obra por primera vez, lo flipáramos en colores. Sí, es, digamos, el Jujutsu Kaisen de nuestra época. Sí, para tío, que no vamos a engañar. Totalmente, totalmente. Y ahora otra cosa de la que tenemos que hablar, por supuesto, es del dibujo de las Clan. Yo creo que el dibujo de las Clan ya lo hemos mencionado muchas veces, que ha pasado por diferentes fases. La base más primigenia en la RG Veda y Tokyo Babylon, en la que el dibujo estaba muy chulo, pero le faltaba un toquecillo. Esta fase final, en la que el dibujo lo vemos bastante más simplón, pero es que para mi gusto personal, el dibujo de X es su zenith. Pues coincido plenamente, tío. Tiene todo lo que yo identifico como el dibujo de las Clan 100%. Ese barroquismo, ese aire, por supuesto, shoujo, porque las Clan nunca han abandonado el estilo shoujo. Solamente que aquí pues lo tiñen todo de oscuro, le meten acción. Al final es un shoujo, digamos, un estilo visual shoujo, pero con mucha acción, con sangre, como tú dices, con gente que le salen katanas de las manos, que lanzan rayos por todos lados, tío, y eso me encanta, tío. Yo lo hemos mencionado antes, el tema de la fusión entre el estilo shoujo recargado con la oscuridad, me parece brutal. De hecho, tenemos flores de cereza volando por todos lados, tenemos ilustraciones a página completa con chicas rayándose en plan, ¿por qué no me habla tal? Pero están dibujados de una forma tan espectacular, tío, que al menos en estos primeros tomos a mí por lo menos no me cansan, tío. No, y tenemos también splash pages por doquier, ¿eh? Pero por un tubo. Tenemos un montón que, claro, tú te pones a pensar al principio, joder, ¿cómo es que las Clan querían hacer una obra como esta en 21 tomos? Y bueno, a base de splash pages puedes llenar 21, 42, 34 si te da la gana. Porque es que empiezan a abusar. Sin embargo, te digo una cosa, el dibujo es tan bonito, tan chulo y las ilustraciones están tan guay que a mí no me molestan en absoluto, aunque corten la narrativa horrores, pero están tan guay que a mí no me molestan. Yo voy a pisar un poco en el futuro, tío, y lo voy a decir, que es verdad que a mí una de las cosas que me pesaron de X con el tiempo, con el paso de los tomos, fue un poco eso, tío, el tema de la splash page, porque muchas veces estaban siempre dándole la vuelta a lo mismo, del año 2000, el fin del mundo, no sé qué, tienes que elegir y tal.
al final me cansa un poco, pero por lo menos en estos primeros tomos, en este primer tomo, yo alucinaba, tío. Porque además suelen ser las splash pages, se utilizan para mostrarte un poco cómo puede ser el futuro, ¿no? Que si el mundo se destruye, la imagen del planeta ahí reventándose, unas personas misteriosas, ¿no? Con como con unas mantas encima que no sabe bien quiénes son, que están como en un paraje desértico, la torre de Tokio a medio destruir. Todo es como muy evocador, ¿no? Y te da curiosidad. A mí por lo menos me picaba el gusanillo por saber qué me estaban intentando decir con esto, a dónde vamos, y eso me hacía que avanzara en el manga a tope. Y ya te digo, en este primer tomo todas esas ilustraciones son súper evocadoras, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la narratividad, es verdad que a veces se puede quedar interrumpida por esas splash pages, pero si te digo la verdad, es un tomo que narrativamente hablando para mí funciona perfectamente. La escena de acción es verdad que no es como a lo mejor un shonen en la que las escenas están perfectamente orquestadas, pero están muy chulas. Son escenas de acción al fin y al cabo que no son de contacto directo, son más de poderes. Es decir, no vamos a ver a nadie pegándole un puñetazo a otro en la cara. Pero yo creo que funcionan bien las escenas, por ejemplo, es un poco como los Caballeros Zodíacos cuando agitan un brazo y sale otro despedido. Por ejemplo. Un poco de ese pero tipo. mejor recreado, obviamente, sí, es cierto. No son dinámicas, no son un baile de artes marciales en absoluto, son más bien esos ataques especiales y cosas así, y quedan muy bonitas, porque las clans lo saben dibujar, sin ser tampoco, yo creo, su fuerte son otros temas, como por ejemplo, en mi opinión, el diseño de personajes, que para mí el diseño de personaje en X es espectacular, tío. Todos los personajes son reconocibles, todos tienen un carisma que te cagas y a cuál me gusta más, tío. No sé. Nada más que en este primer volumen hay como 2 o 3 que me parecen sensacionales a nivel visual, tío. Sí. A mí la presentación de uno de los dragones de la tierra ahí que va por la noche por unos cables de teléfono. Sí. Es que me pareció. Y claro, lo mejor de todo es lo que te he dicho. Ese carisma que irradian esos personajes que tú lo has comentado. Tú ves un personaje que es un enemigo y la primera intención de estos dos es más que ponerse a enzarzarse en una lucha, es empezar a bromear entre ellos. Y esas cosillas me encantaban, tío. Claro, establecen ciertos vínculos entre unos y otros y esas cosas molan. Va mucho más allá del típico rival que te aparece, no lo conoces de nada, se le dan a torta y ha muerto. Bueno, pues ya está, vale. Aquí no. Aquí siempre hay más trasfondo que se suma a lo que decimos del apartado visual, que es muy llamativo. Así que por ahí, por mí, es de las mejores cosas de X también, el diseño de personajes. Bueno, con todo lo dicho, yo creo que a nadie le va a sorprender nuestras valoraciones finales de este primer tomo. Porque yo creo que no hemos desatado una alabanza, pero es que no lo podemos evitar. Si quieres empiezo yo, Oli, diciendo que X para mí es una de esas obras que a mí me hicieron aficionarme ya no solamente a las clans, sino también al manga. En esa época yo tampoco tenía tantos mangas y tal, y a mí fue un poquito la que me abrió el abanico de todos los géneros que había y que expandió, como quien dice, la mente. Por eso le tengo, la verdad, un manga que le tengo bastante cariño. Y también, qué decir, esas adaptaciones que tuvo X, tanto la adaptación cinematográfica como la de televisión, ayudaron también bastante. Y nada, es un manga que, lo hemos dicho, tiene un dibujo muy chulo, unos personajes muy característicos y una historia que la verdad que está bastante guay. Su hándicap, por supuesto, el hándicap lo hemos dicho, quitando el que sea una obra inconclusa, yo creo que el gran hándicap es pretender alargar una historia a 21 tomos cuando sabes que esta historia te la podía haber quitado perfectamente en 10. Y yo creo que ese es uno de los grandes hándicaps a largo plazo. Pero bueno, como hablamos del tomo 1, como tomo 1 me ha funcionado perfectamente y no tengo nada más que decir. Pues nada, yo un poco parecido, tío. Para mí este primer tomo me parece muy bueno, la verdad. Como muy evocador, tío. Me despierta mucha curiosidad, mucho interés por los personajes, mucho interés por la trama. Dejando de lado, por supuesto, lo que ya sabemos que pasará luego, lo que deja de pasar, ¿no? Que no es malo ni mucho menos, pero centrándonos en este primer volumen, a mí me parece como un anzuelo perfecto para engancharte a esta serie, siempre y cuando, por supuesto, te entre por el ojo, porque es verdad que tiene un estilo particular, yo qué sé, tío, a mí me viene a un
como decíamos antes, por ejemplo, un fan de Jujutsu Kaisen, por mucho que sea como se denomina ahora, ¿no? Ese tipo de manga oscuro, yo no sabría si este X de Clan le va a entrar de aquella manera. Entre que ya ha pasado ciertos años, ¿no? Que quieras que no, la narrativa ya se puede ver un poco más vetusta. Y que tiene el estilo de mezcla de shoujo con un poco de shonen, etcétera, etcétera. Yo no sabría, no las tenía todas conmigo para recomendárselo a nadie si le gusta, por ejemplo, series más actuales. Pero a mí, como lector viejuner, que ya crecí con ella y tal, yo le sigo viendo las mismas virtudes que le veía cuando me la leí siendo mucho más joven, tío. Que son todas esos personajes tan chulos, tan interesantes, esa trama que te va picando y te va dando ganas de leer más. Y sobre todo la ambientación, que lo he dicho 1000 millones de veces, tío. La ambientación oscura, urbana y demás, que a mí me encanta. Así que todas esas cualidades, lo he comentado en alguna ocasión, tío. Yo creo que X fue la que sembró esa semillita en mí para que me gusten tanto esos mangas urbanos y oscuros, que luego cada vez que veo que alguna editorial saca algo parecido, me lanzo ahí a picotear a ver si es un poco parecido a lo que X consiguió en los años 90 en mí. Y la mayor parte de las veces no lo consiguen, la verdad, porque ya uno ha cambiado, ¿no? Pero esta X, cada vez que me leo el primer tomo, lo recuerdo y por tanto lo vuelvo a gozar. Y bueno, vamos a comentar nuestras notas. Yo voy a ser breve y voy a ir a grano. Yo le doy un 8,5. Pues mira, la misma que tenía pensado darle yo. Estaba entre el 8,5 y el 9, me parece el 9 excesivo, la verdad. Se lo dejo en un 8,5, muy merecido. Sí, yo es que no le doy el 9 por lo que digo siempre. El día que cuando tengamos la serie completa, ya, sí, bueno, ya le aumentaré la nota. Yo casi que prefiero que esté así a día de hoy, ¿eh? Yo creo que si la terminan va a ser un pifostio al final. Hay mucha gente, muchos coleccionistas, por ejemplo, que dicen, prefiero tener la colección completa, no hablo de cómics, sino por ejemplo de videojuegos, ¿no? O tal. La saga está a falta de uno, porque sé que siempre voy a tener ese misterio, esas ganas, ¿no? De conseguirlo, ¿no? Que cerrarla, porque una vez la cierre, ¿qué pasa? Pues aquí puede pasar un poco igual. ¿Qué pasa si la cerramos? A lo mejor nos llevamos un chasco que lo flipamos. Quizás si la dejamos así inconclusa de por vida, incluso gane el misticismo, ¿no? Ese misterio de qué sucederá. Yo qué sé, tío. Yo ahí estoy en un brete, no sabría qué decirte. Si quiero que las Clan de hoy día la terminen o que la dejen como están. Yo ya te digo, yo tengo ya el final visto en la película y en la serie y con eso exacto, me doy por satisfecho. Y bueno, viene aquí ahora el apartado de la confesión. Oli, ¿tú te has hecho con este manga? Pues lo he adelantado un poquillo antes y sí. Yo es que tuve una berrunte hace cosas de 3 o 4 años y me deshice de un montón de mangas míos que esos comprados en los años 90, a principios de 2000, y entre ellos cayó aquella X, desgraciadamente, así que no la tenía. Y bueno, en cuanto vi la nueva edición, pues dije, esta es la mía para volver a pillarla y volver a quedarme en el mismo punto, pero bueno, sí, me la he comprado y voy a seguir con ella, si hay duda. Pues mira, yo no me he hecho con esta Premium Collection, ya sabéis vosotros lo que opino de estas nuevas ediciones de Clan. A mí no me llama la atención y como la tengo bien en estos 18 tomos, es verdad que no es la mejor edición que hay. Esta la verdad que se ve bastante mejor y tal, más clarita y tal. Pero, tío, yo me quedo con mi edición. Sería hacer un gasto un poquito superfluo y para una serie en la que me voy a quedar básicamente en el mismo punto, me quedo igual. Nada, pues yo creo que ya podemos ir cerrando. Oli, se acaba el año... ¿Se acaba el mundo? Espero que no, porque me he quedado con muchas cosas por leer, tío. Yo espero que aguante un poquito más. Hombre, las Clan yo creo que se le han ido un poquillo el número. De 1999 y vamos a entrar en 2026, yo creo que le ha bailado... no acertaron. Yo creo que los dragones del cielo y la tierra todavía no... Están esperando a que le llegue el turno. Siguen pensándose si matarse o no matarse, tío. Hasta que no les dé a estas mujeres por terminarlo, ahí nos vamos a quedar con el misterio. Que se vayan de cañas, tío. Que disfruten, que la vida es muy bonita.
Pues bueno, surferos, otro año que acaba y este año hemos batido nuestro récord de primeras impresiones. Fíjate tú que el año pasado dijimos que ya batimos nuestros récords, pero es que este año ha sido una barbaridad con 44 primeras impresiones, Oli. Lo veíamos difícil, ya decíamos, mira, ya para qué vamos a hacer, porque ya no vamos a poder superar lo que hicimos en 2024. Pues no solo lo hemos superado, sino que lo hemos reventado bastante. Creo que hemos hecho como, no sé si ha sido 6 o 7 más que el año pasado. Así que poder se puede, Ale. Poder se puede, 2026, ya sabes lo que no tenemos que hacer. como tenga que ser todos los años, teniendo que superarnos. Esto es un poco locura. Esto va a ser una locura. Y sobre todo este año, que mira, precisamente que estabais hablando vosotros en el Salón del Manga, que las novedades que no había llamado tanta atención como el año pasado, pues ya me dirás tú. Pero bueno, siempre se sacan, Sí, no sé qué pasa, que al final salen, Sí, como los champiñones, tío. Acaban saliendo. Y aparte, todos sabemos que vamos a hacer primeras impresiones de Berserk. ¡Hombre! Uno por lo menos ya tenemos para 2026. Hombre, ya ves, más los que se han quedado todavía en el tintero de 2025, Así que... Claro. Que nada. Yo creo que lo podemos ir dejando ya aquí, Oli. Tío, muy buenas noches, un abrazo. Como siempre, un placer estar contigo en estas primeras impresiones. Lástima que no esté Brian, aunque hubiese sido muy gracioso volver a ver a Brian hablando de las Clamp. Lo tienen prohibido, cada vez que se menciona Clamp, Brian no puede acceder a la habitación. Pero sí, muy buenas noches, tío. Feliz año, por cierto, de nuevo. Feliz Navidad. Y lo mismo a todos los surferos que nos estáis escuchando. Que feliz año. Que nos vemos en una semanita. Porque tú sabes que el tren de la estación de Niebla no para. Así que un abrazo a todos. No nos dejas parar, hijo puchi. Yo tengo puesto la quinta marcha siempre, tío. Os voy a dar una semana de vacaciones para que nos tomemos las uvas tranquilos, pero después ya volvemos. Ay, señor, la que me ha caído. En fin, bueno, surfero. Pues nada, lo dicho, suscribo a las palabras que ha dicho Oliver. No la de la quinta marcha, sino la de que tengáis muy felices vacaciones, feliz Navidad, feliz año, pasadlo estupendamente. Y nos vemos en la siguiente. Y ya nos comentáis qué os ha parecido esta X. Si os quedáis con la edición antigua, con la nueva, qué os parece X. Esta vez no nos vais a putear, puesto que la hemos puesto bien, así que no tenéis excusa ninguna. Nos vemos en la siguiente, surfero, y hasta otra.